Desperté y me di cuenta de que había regresado a 1998. Era maravilloso. Mi familia aún no tenía deudas y la pequeña tienda de mi madre seguía funcionando. Pero justo hoy, aquel amigo de mi padre desde la infancia que lo había engañado para que hiciera de fiador y lo llevó a la cárcel en mi vida anterior, estaba por llegar. Antes de los vecinos, grité: ¿cómo te atreves a pedirle a mi padre que haga de fiador si no devuelves ni 300 euros? Si no tienes dinero para la vacuna antirabiética, dilo, que la gente te haga una colecta. Mi madre dijo: ¿cómo no sabía que mi hija tan introvertida era tan buena para regañar? Con aire altivo, respondí: hay muchas cosas que no sabes. Volví a abrir los ojos y pensé que estaba soñando. La débil luz de la lámpara, las paredes descoloridas y la vieja mesa desconocida pero familiar. ¿Dónde estaba mi ordenador? ¿Y el proyecto que estaba escribiendo? Me había dado un pequeño sueño. ¿A dónde me habían llevado? Ni siquiera había guardado el proyecto. Después de observar un rato, me quedé en shock. ¿Por qué este lugar me resultaba tan familiar? Me levanté de un salto y me sintió un poco mareada. ¿No era esta la vieja casa donde habíamos vivido más de 10 años? Después de darme cuenta, escuché a dos personas gritando fuera. Las voces de un hombre y una mujer también me resultaban muy familiares. Javier. Si hoy no vas a buscar a Miguel y recuperar los 300 euros, no vuelvas. Ahí. Dolor. Isabel, cuando Miguel vino a verme, realmente parecía estar en apuros. Tiene 2 hijos que lloran de hambre, no pude decirle que me devolviera el dinero. La mujer se enojó aún más. Si él está en apuros, ¿y no miras cómo estamos nosotros? Ana no ha pagado ni la matrícula ni los libros este semestre. Cada mes prestas decenas de euros, ¿seguimos viviendo o no? Cuando abrí la puerta, no podía creer mis ojos. Isabel estaba agarrando el oído de Javier y preguntándole con severidad. Estaba tan enojada que sus cejas se le estaban cayendo, con una expresión de desilusión. Javier se retorcía de dolor y tartamudeaba. Al verme, me miró como a una salvadora: hija, salva a tu padre, estoy en apuros. No me moví y me quedé en shock durante un buen rato. ¿Por qué parecían tan jóvenes? Mi madre era tan hermosa, con el cabello espeso y la piel firme. No me extrañaba que mi abuela dijera después que me había ido mal. Y mi padre, antes de ir a la cárcel, podía tener el torso tan derecho delante de mi madre. Javier, viéndome inmóvil, se dio un codazo y dijo con impaciencia: ¿qué estás esperando, Ana? Si no me ayudas, tendrás que buscar un padrastro. ¿Qué estás diciendo? Isabel apretó más el oído de Javier. No cambies de tema. Me acerqué a ellos emocionada y dije: papá, mamá, ¿por qué son tan jóvenes? ¿No estoy soñando? Isabel se sorprendió, soltó a Javier y se acercó a tocarme la frente. ¿Qué tonterías estás diciendo, hija? Javier, olvidando el dolor del oído, se lo frotó y me miró con preocupación: ¿no tendrá fiebre y estar confundida? En ese momento, a través de la brecha entre ellos, miré el calendario en la pared. Era el 26 de marzo de 1998. Este año tenía un gran significado para nosotros en la vida anterior. Porque a finales de este año, Javier perdería su trabajo. Y lo peor era que, dentro de 3 meses, él sería encarcelado por haber hecho de fiador para Miguel, un amigo de la infancia. En ese momento, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Hermano, hermana. Voy. Javier se acercó rápidamente y abrió la puerta. La puerta se abrió con un chirrido y apareció una cara que conocía demasiado bien. Era Miguel. Se rascó la cabeza con una expresión de vergüenza. Hermano, hermana, tengo un favor que pedir. Miguel explicó su propósito y toda mi familia nos quedamos en silencio. Por otro lado, Miguel seguía hablando con entusiasmo. Hermano, hermana, he preguntado por ahí y el comerciante extranjero necesita exactamente el lote de madera de nuestra fábrica. Confíen en mí, si consigo este lote, seguro que ganamos. Cuando llegó al punto crucial, la voz de Miguel se volvió más débil. Pero, para obtener este lote, primero tengo que pagar. Al mencionar el dinero, el oído de Javier volvió a doler. Se lo frotó y dijo: Miguel, ¿sabes cómo estamos en casa? Ana no ha pagado aún la matrícula y los materiales escolares este semestre. Eché un vistazo a Isabel, su rostro estaba tan oscuro como el de un juez severo. Miguel parecía venir preparado. Alzó una mano e interrumpió las quejas de Javier. Luego, sacó misteriosamente un documento de su bolso. Hermano, no quiero tu dinero. He preguntado en el Banco del Pueblo y puedo pedir un préstamo de 30.000 euros. Con un aire de confianza, se dio un golpe en el pecho.
hermano, solo necesito que firmes aquí como fiador. Cuando venda este lote, te doy el 40% de las ganancias. Prepárate para ganar dinero. Al escuchar esto, las palabras de Isabel para detenerlo se le atascaron en la garganta. Si se ganaba un 20% con este lote, habría 6.000 euros, y el 40% sería 2.400 euros. El salario de Javier era solo de 200 euros al mes. Si este lote se vendía, sería el equivalente al salario de Javier durante un año. Isabel y Javier se miraron, no sabían si creer o no. Yo estaba sentada en silencio, recordando muchos detalles. En 1998, en la ciudad de M, llegó un comerciante extranjero que se fijó en varios terrenos que luego serían el centro de la ciudad. El plan del comerciante hizo que todos en la ciudad de M se sintieran expectantes. Estos terrenos no solo tenían planes de edificios de varios pisos, sino también de un centro comercial, un parque y una escuela. El comerciante extranjero compró materiales de construcción en grandes cantidades. Todos los proveedores querían venderle sus productos, creyendo que ganarían seguro. Pero el problema estaba en estos terrenos. El comerciante se aventuró demasiado y compró varios terrenos de una vez, gastando la mitad de su capital. Después de 3 meses de construcción, el tercer edificio de varios pisos no estaba terminado y el comerciante anunció una suspensión temporal. No tenía suficiente dinero para terminar la construcción, menos para pagar a los proveedores. Cuando el comerciante vio que las cosas no iban bien, se marchó. Dijo que estaba recaudando fondos, pero cuando los proveedores se dieron cuenta, él ya se había ido. En cuanto a mi padre, firmó el acta de fianza en marzo y fue encarcelado en junio, solo pasaron 3 meses. Y Miguel, antes de que el comerciante desapareciera, ya había tenido la sensación de que algo no iba bien y se marchó con su familia. Cuando volví a la realidad, Miguel estaba a punto de obligar a Javier a firmar el acta de fianza. Javier estaba muy indeciso, mirando el acta sin atreverse a firmar. Miguel, déjame pensar, ¿vale? Miguel exclamó, hermano, date prisa. Mañana necesito este acta para ir al banco a sacar el dinero. Viendo que Javier estaba a punto de firmar, rápidamente agarré la manga de Javier, con la cabeza inclinada, miré a Miguel con duda. Tío Miguel, si es tan buena oportunidad, ¿por qué no la dejas a tu padre para que firme? Isabel se sorprendió. Finalmente, supo de dónde venía esa sensación de que algo no estaba bien. Sí, si era una oportunidad tan buena, ¿por qué no la tomaba su propia familia? Miguel no esperaba que una niña lo interpelara de repente. Se quedó con la boca abierta y sus ojos se movían de un lado a otro, sin saber cómo responder. Le seguí preguntando, tío Miguel, ¿hiciste un recibo cuando le prestaste dinero a mi padre? ¿Por qué no firmas el recibo primero? Incluso Javier, que era un poco tonto, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Viendo que Miguel se ponía rojo y luego blanco, rápidamente me llevó atrás. Niña, vete a tu cuarto a hacer los deberes. Espera un momento. Isabel detuvo a Javier y miró fijamente a Miguel. Sí, Miguel, si es tan buena cosa, ¿por qué no la haces firmar a tu familia? Miguel tartamudeó durante un rato y evitó la mirada. Mi padre no está bien de salud y no cumple con los requisitos para ser fiador. Mentía. Con ojos abiertos, le dije seriamente, tío Miguel, ¿te han engañado en el banco? La salud no tiene nada que ver con ser fiador. Le pregunté varias veces y finalmente lo fastidié. Miguel hizo un gesto de impaciencia, déjame hablar los adultos. No digas tonterías aquí. Viendo cómo me hablaba, Javier no pudo soportarlo más. Miguel, creo que Ana tiene razón. Quizás deberías firmar el recibo primero. Javier recogió el acuerdo de la mesa. Este acuerdo de fianza lo dejaré aquí y te daré una respuesta mañana. Miguel no quería firmar el recibo. Ni siquiera había devuelto los 300 euros aunque mi padre ya había salido de la cárcel. Su rostro perdió la vergüenza y la incomodidad, solo quedó la ira por ser descubierto. Empezó a recoger enojado sus documentos y bolígrafo, diciendo mientras recogía, hermano, hermana, no se quejen si en el futuro me hago rico y no los incluyo. Esta carne está en el borde de la boca y no la quieren comer. Isabel estaba a punto de reaccionar, pero Javier la detuvo con un gesto. Bueno, temían que si enfadaban a Miguel, él no les devolvería el dinero, así que tenían que tolerarlo. Yo no tenía esa paciencia. De todos modos, él nunca había planeado devolver el dinero. Con una voz débil, dije, ¿cómo se puede hacer rico si no devuelve 300 euros? Miguel se puso en pie de un salto y se acercó a la puerta. Furioso, no descarates a un joven en apuros. Queréis un recibo por 300 euros. Parece que estáis condenados a la pobreza toda vuestra vida.
La ira de Isabel se encendió de inmediato. ¿Quién le estás diciendo que estará toda la vida pobre? Mientras Javier detuvo a Isabel, yo corrí hacia la puerta y grité a Miguel: ¿cómo te atreves a pedirle a mi padre que haga de fiador de 30.000 euros si no devuelves ni 300? Si no tienes dinero para la vacuna antirabiética, dilo, que la gente te haga una colecta. En 1998, la mayoría de la gente vivía en casas bajas. En esta calle, todos los vecinos se conocían bien. Mis palabras, aunque no causaran mucho daño, se propagaron rápidamente. Pronto, los vecinos salieron a ver lo que pasaba. Miguel vio que la gente se estaba juntando y se contuvo en su respuesta. Me miró furiosamente y se fue corriendo. Los vecinos seguían preguntando a Javier sobre lo que había pasado. Solo Isabel estaba riendo a carcajadas. Con ojos brillantes, sorprendida y feliz, dijo: ¿cómo no sabía que mi hija tan introvertida era tan buena para regañar? Yo alcé la nariz: hay muchas cosas que no sabes. Finalmente, esta escena se terminó con el plato favorito de Isabel, el pescado frito al estilo de la salsa de soja. El pescado se frita hasta que queda crujiente y se le vierte una salsa de soja roja mientras está caliente. Un bocado es una auténtica delicia. Yo comí un trozo tras otro, muy contenta. Javier me acarició la cabeza: hoy Ana ha sido una heroína. Por supuesto. Isabel sonrió mientras servía la sopa, pero luego suspiró: solo espero que Miguel nos devuelva el dinero pronto. Yo seguí comiendo sin levantar la cabeza. No firmó el recibo. ¿Esperas que nos devuelva el dinero? Isabel se quedó quieta y dejó el plato. Sí. ¿Es que desde el principio no tenía intención de devolver el dinero? Después de decir esto, Isabel miró a Javier con rabia. Javier dio una toser nerviosa y cambió de tema. Isabel, ¿no has notado que Ana es muy diferente hoy? Isabel llevó la sopa a mi frente y me miró de un lado a otro. Sí, ¿dónde está mi hija que no decía nada? Bueno, si seguíamos hablando, se desataría una discusión. Yo, sin preocuparme por el calor, bebí toda la sopa de tomate y fideos de un tirón y me fui corriendo a mi cuarto. Fuera, Javier e Isabel seguían hablando en voz baja sobre si conseguirían devolver los 300 euros. Yo estaba sentada en mi lugar habitual, pensando profundamente. En 1998, yo estaba en tercer año de secundaria. Teóricamente, mi principal tarea era prepararme para entrar en el instituto. Pero este año era muy importante, toda la tristeza de nuestra familia provino de este año. Ese año, mi padre fue a la cárcel por ser fiador de alguien. Después de que Javier fuera a la cárcel, el puesto de comida callejera de Isabel no pudo seguir funcionando. Esta noticia se propagó rápidamente y nadie quería comprar en el puesto de Isabel, por temor a la mala suerte. Ahora, el asunto de la fianza se había resuelto gracias a mí, así que el puesto de Isabel debería estar a salvo. La comida de Isabel era muy popular en la calle. Solo que las opciones eran limitadas y la gente se aburría de comer las mismas cosas una y otra vez. Pensé un poco y abrí la puerta. Mamá, mañana quiero un sándwich de panecillo con verduras. Isabel se sorprendió. ¿Un sándwich de panecillo con verduras? ¿Cómo se hace? Con los panecillos que haces normalmente, fríes algunas verduras y las pones dentro, y luego le echas un poco de salsa. Isabel había estado haciendo comida marinada durante 3 o 4 años, pero nunca había pensado en poner las verduras dentro del panecillo. ¿Quieres 2? Ahora fue mi turno de sorprenderme. ¿Para qué 2? Solo quiero uno para mí. Además, quiero un huevo cocido marinado. Después de decir esto, me volví y me fui a mi cuarto. Me senté en la mesa de estudio y estaba completamente confundida. ¿Siempre pedía 2 desayunos? Y pronto encontré la respuesta. En la mesa de estudio, vi una carta de amor a medio escribir, y era de mí para alguien. Junto a la carta estaba mi examen de matemáticas con solo 37 puntos. No puedo creerlo. Con 37 puntos en matemáticas, ¿todavía tienes tiempo para enamorarte? Abrí la carta y me dio un mareo. Carta diaria para Carlos. Buenos días, Carlos. Ya es hora de mi carta diaria. A los 15 años, yo escribía este tipo de cosas tan sentimentales. No quería seguir leyendo y la arranqué y la tiré al cubo de basura. Mi principal tarea ahora es entrar en el instituto. Por la mañana, cuando salí de casa, Isabel me dio 2 sándwiches de panecillo con verduras. Mientras me daba la bolsa, me dijo: hoy hice muchas verduras, voy a intentar vender las sobrantes en el mercado. El panecillo crujiente estaba lleno de verduras, las patatas fritas y el huevo revuelto con pimientos estaban hechos a la perfección, y el huevo cocido marinado estaba aplastado y metido entre las verduras.
Un bocado y la salsa salada y deliciosa se derramaba, el aroma me hizo dar ganas de comer. Mordí un bocado con ganas y dije entre bocado y bocado, no te preocupes, seguro que se venden bien. Por otro lado, Isabel estaba hablando con Javier sobre el precio de los sándwiches de panecillo con verduras. Con huevo, 1,5 €. Sin huevo, 1 €. Yo me puse los zapatos y dije, me voy. Fuera de la calle, vi a una amiga mía de secundaria, Lucía. Lucía estaba claramente impaciente y me agarró y me arrastró. ¿Qué haces, Ana? Te vas a retrasar. Me tropecé y le di el otro sándwich de panecillo con verduras. Prueba esto, es una nueva creación de mi madre. Lucía se quedó mirando el sándwich con los ojos desorbitados. ¿A esta hora, comes esto? Yo le hice un gesto con la cabeza para que lo comiera mientras estaba caliente. Pronto, por el camino del colegio, se oían sus gritos de alegría. Ana, la comida de tu madre es deliciosa. Voy a guardar la mitad para el recreo. Casi llegué tarde al colegio. El profesor de lengua me miró furiosamente, pero yo no le hice caso. En el recreo, Lucía sacó la mitad del sándwich que había guardado. Aunque ya estaba frío, todavía tenía un aroma delicioso. Los compañeros se acercaron. Lucía, ¿qué estás comiendo? Huele tan bien. Lucía tenía la boca llena y señaló hacia mí. Es el desayuno que me trajo Ana, de su madre. Es muy rico. La clase se puso animada. Algunos preguntaban dónde estaba el puesto de comida de mi madre, y otros me pedían que les trajera desayuno. Hablaban todos a la vez. Yo estaba riendo de alegría cuando de repente apareció un invitado no deseado. Era Carlos, el delegado de inglés. Vino hacia mí con cara de enfado. Ana, ¿dónde está mi desayuno? Todos los compañeros se quedaron quietos, y Lucía también. Yo parpadeé. ¿Qué desayuno? Si quieres desayunar, cómpralo tú mismo. ¿Por qué me lo pides a mí? Todos los compañeros se dispersaron, y solo Carlos se quedó frente a mí con una expresión de reproche. Con el rostro serio, dijo, salga fuera a hablar. Al oír esto, abrí los ojos de par en par. ¿Para qué salir? Esto se puede explicar en pocas palabras. No hagamos que la gente crea que estamos saliendo juntos. Carlos pareció molesto en que alguien se diera cuenta de algo, y se puso incómodo de inmediato. ¿Quién sale contigo? Fue tú quien me invitó ayer a encontrarnos esta mañana en la entrada del colegio y me prometiste traerme desayuno. Carlos golpeó mi escritorio y levantó las cejas. Bueno, ¿ahora te niegas? Aunque los compañeros estaban ocupados con sus cosas, todos estaban escuchando atentamente. Al oír lo que Carlos decía, la primera en reaccionar fue Sofía, que estaba sentada delante de mí. Sofía se volvió y miró con curiosidad a Carlos y a mí. Ana, ¿será que te gusta nuestro delegado de inglés? Hay muchas chicas que le gustan a él. ¿Por qué has elegido uno tan difícil? Los demás compañeros se rieron entre sí. ¡Qué desastre, Ana! Esto es el fruto de tu obsesión amorosa. Inspiré hondo y miré a Carlos. Le di un ligero y cortés guiño. Lo siento, delegado. Me he olvidado. Además, no solo hoy no te traeré desayuno, sino que en el futuro tampoco. No te lo esperes. Justo cuando terminé de hablar, sonó la campana de clase. Los compañeros buscaron sus libros y se sentaron en sus asientos. Carlos se enfadó mucho y se fue diciendo, eres muy interesante, Ana. Mírate esas espinillas de tu cara. ¿Quién te va a querer? Espinillas. Instintivamente, me tosé la cara. Sí, tenía un picor y una sensación de hinchazón, y la piel estaba irregular. Parece que no me queda mucho tiempo antes de que me salgan espinillas en todo el rostro. Recuerdo que durante 2 años y medio de mi secundaria, estuve descuidadamente. Fue hasta el último semestre de la secundaria que me desperté y empecé a esforzarme. Me levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba a las 12 de la noche, sin dormir lo suficiente. Cuando estaba cansada, ahorraba mi dinero de bolsillo para comprar café. No desayunaba, primero tomaba un café para despertarme. Finalmente, cuando salieron los resultados del examen de admisión al instituto, solo pude entrar en un instituto normal, muy lejos de la línea de admisión de los institutos de excelencia. Después de beber café durante 6 meses, mi estómago se enfrió y me salieron espinillas en todo el rostro. Mi madre le preguntaba a todo el mundo, señora, ¿qué puedo hacer para que las espinillas de Ana desaparezcan? Los vecinos me decían, qué linda chica, ¿por qué tiene tantas espinillas en la cara? Ni siquiera el hospital pudo curarme. Las espinillas se debían a un enfriamiento de los riñones y del estómago, y nada de lo que aplicaba en la piel servía.
Estas espinillas me acompañaron hasta que terminé la secundaria y empecé a tomar hierbas chinas en un hospital tradicional chino. Mi personalidad era introvertida desde el principio, y después me volví aún más tímida y complaciente. Durante los 3 años de la secundaria, estuve aislada. Al recordar estos recuerdos dolorosos, me estremecí. Decidí de inmediato, lo primero, tirar el café de mi cajón. Después de la escuela, cuando entré en casa, vi a Isabel muy contenta. Cuando me vio, se apresuró a traer la comida de la cocina y sonreía radiante. Yo pregunté a Javier con curiosidad, «Papá, ¿qué ha pasado?» «¡Qué buen momento!» Javier seguía con su aura misteriosa, «Lo sabrás en un momento». Isabel también se acercó con la comida en la mano y dijo con alegría, «Ana, tu idea de los sándwiches de panecillo con verduras es genial. Se han vendido todos los panecillos en una mañana. Voy a volver a poner el puesto después de comer». Resulta que Isabel estaba insegura al poner un precio de 1,5 € por los sándwiches. Pensaba que era demasiado caro y que no se venderían. Pero cuando fue a poner el puesto, le dio algunos sándwiches a los vendedores vecinos, pensando que era mejor que se los comieran que se desperdiciaran. Pero, sorprendentemente, todos les dieron las gracias y dijeron que estaban deliciosos. A la hora del almuerzo, incluso compraron uno más para llevar a sus familias. Solo había llevado 30 panecillos, y se los vendió todos antes del mediodía. Isabel se sentó a mi lado y dijo contenta, ¿adivinas cuánto he ganado hoy? Yo moví la cabeza, indicando que me lo dijera rápidamente. Isabel hizo un gesto de 2 y dijo sonriendo, 23,06 €. Y esto es después de dar algunos panecillos de muestra. Si los hubiera vendido todos, seguro que habría ganado más. Yo le di un pulgar hacia arriba y dije con admiración, «Mamá, eres genial». Confío completamente en la habilidad culinaria de Isabel. Con un poco de salsa de soja y sal, ella puede hacer cualquier cosa deliciosa. Lo que más me preocupa es la fábrica de madera donde Javier ha trabajado toda su vida. Decidí empezar a darle pistas a Javier. Mientras comía, dije como si fuera una casualidad, he oído decir que los padres de algunos compañeros de mi clase se han quedado sin trabajo. ¿Sin trabajo? Javier e Isabel se sorprendieron involuntariamente. En realidad, no era la primera vez que oían hablar de esto. Pero antes solo eran las fábricas estatales de los pueblos las que tenían problemas. No esperaban que ahora también las fábricas estatales de la ciudad estuvieran en peligro. Javier comenzó a preguntarme en detalle. Muy bien. Le conté un montón de cosas, incluso exagerando un poco. Después de terminar, puse el plato, he terminado de comer. Y me fui corriendo a mi cuarto. Dejé la idea clavada, no necesitaba decir más. Poco después de entrar en mi cuarto, escuché a Javier e Isabel hablar sobre el tema del desempleo. No imaginaba que las fábricas estatales de la ciudad también tuvieran problemas. Si algún día la fábrica de madera tiene problemas, ¿qué haremos? Sí, tenemos que hacer un plan, porque si no, será demasiado tarde. Al oír que ya estaban pensando en una solución, me sentí más tranquila. De hecho, mis padres siempre han sido personas que piensan en el futuro. Una vez que la semilla de la preocupación ha germinado, empezarán a buscar soluciones. Volví a mi mesa de estudio y tomé mi examen de matemáticas con 37 puntos. Este es mi reto. Lo que no sé, lo aprenderé de nuevo. Lo que no entiendo, lo preguntaré. Esta vez, no quiero ir a un instituto normal. Sin la interferencia de Carlos, me sumergí en mis estudios día y noche. Incluso Lucía dijo que yo era como una persona diferente. Cambié el café por el té. Cuando estaba cansada, tomaba té para despertarme. Mi personalidad ya no era tan introvertida. Era tan dulce de lengua que los profesores quedaban impresionados. Si no entendía algo, incluso las cosas más básicas, preguntaba. A veces, los profesores me regañaban porque las preguntas eran demasiado simples, pero yo lo aceptaba. Siempre les decía con seriedad, «Profesor, ya lo he entendido. No volveré a cometer este error». Logré conmover los corazones blandos de los profesores. Cuando los profesores no estaban, molestaba a los delegados de las diferentes materias, excepto a Carlos. La sexta vez que le pregunté a mi compañero de banco sobre una regla de gramática de inglés y no me pudo ayudar, se enfadó. «Ana, ¿por qué siempre me preguntas? Allí está el delegado de inglés. Pregúntale a él. Yo no sé nada». Mi compañero me señaló a Carlos, y yo miré hacia él involuntariamente. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, pero luego nos apartamos la vista. Yo le arranqué el examen de las manos a mi compañero y dije enfadada, «Bueno, si no sabes, no te enfades.
no preguntaré más. Esperaré a que venga el profesor de inglés y le preguntaré. Vagueadamente, vi que la cara de Carlos se puso muy pálida. En el camino de regreso a casa, Carlos me detuvo. Frente a mucha gente, sin preocuparse por nada, me preguntó, Ana, ¿por qué me estás evitando? Me pareció extraño. ¿Ah? Yo no lo estoy haciendo. Carlos frunció el ceño aún más y apretó los labios. Entonces, si no entiendes algo de gramática, ¿por qué no me lo preguntas? De pronto, me dio ganas de reír. ¿No fue tú quien dijo que no me querías? ¿Por qué iba a humillarme? Mi voz no era baja, y cuando dije esto, algunos compañeros que pasaban se volvieron a mirarnos con curiosidad. Carlos se dio cuenta de esas miradas y se puso incómodo. Su tono se suavizó. Lo admito, lo que dije ese día fue un poco fuerte. No debía atacarte por las espinillas. Pero mira, ya no tienes espinillas en la cara. Me dio un poco de asco. Yo no tenía espinillas porque tenía una vida regular, bebía menos leche y evitaba los dulces. ¿Qué tiene que ver con él? Sonreí forzosamente, ¿así que tengo que darte las gracias? Carlos incluso se rió, no hace falta dar gracias. En el futuro, si tienes alguna pregunta, pregúntame. Estaba a punto de enfadarme y gritarle cuando alguien me dio una palmada en el hombro. Me volví y vi que era el monitor, David. David tenía una expresión impasible. Ana, la directora te ha llamado a su despacho. Me puse la mochila y me dispuse a irme. Carlos me gritó detrás, Ana, ¿me estás escuchando? Yo no me volví, mejor no, mi madre no me deja jugar con los locos. Toda la manera al despacho estaba un poco nerviosa. ¿Habré hecho algo malo? Aunque haya vivido más de una década más, todavía tengo miedo de los profesores. Pero cuando la directora me mostró la hoja de calificaciones, me sorprendí. ¿Te has vuelto loca de la alegría? La directora me hizo un gesto delante de los ojos. ¿No has hecho trampa en este examen? Yo cogí la hoja de calificaciones. El total era de 600 puntos y yo había sacado 498. Quedé en quinto lugar de la clase. Sonreí de oreja a oreja. Profesora, por supuesto que no he hecho trampa. La directora vio lo feliz que estaba y no pudo evitar sonreír. No te pongas tan contenta deprisa. No te he llamado aquí solo para que veas tus calificaciones. Yo dejé la hoja de calificaciones. La directora me hizo sentar en la silla frente a ella. Con estos puntos, te faltan menos de 30 puntos para la línea de admisión del Instituto M del año pasado. ¿Quieres entrar en el Instituto M? Asentí con la cabeza como un loco. Sí, quiero entrar en el Instituto M. La directora sonrió. Muy bien, si quieres entrar en el Instituto M, esfórzate. A partir de hoy, después de la escuela, ve con David. Que te lleve a correr 800 metros, a saltar con cuerda y a saltar de longitud. Me quedé paralizada, con la cabeza llena de preguntas. ¿Ah? La directora me dijo, ¿qué? ¿Ah? El profesor de educación física me ha dicho que las calificaciones físicas de nuestra clase se ven afectadas por ti. Yo quería que el delegado de educación física te llevara a entrenar, pero Liu Jia es una chica y ahora se ha convertido en atleta de alto rendimiento y está entrenando fuera. Quería decir algo más, pero la directora me hizo una señal para que me fuera. Vete, ya. Tengo que corregir los trabajos de vuestra clase. No me des más lata. Salí del despacho con la cara pálida. Afuera estaba David. Durante los 3 años de secundaria, él era el que más había crecido de estatura. Aunque siempre había sido el primero en las calificaciones, tuvo que cambiar de asiento hacia atrás. Estaba en el pasillo, apoyado en la barandilla y mirando al campo de deportes. Cuando me vio salir del despacho, se volvió y me miró. Con un tono tranquilo, dijo, vamos, a correr. Después de terminar la secundaria, David entró sin problema en el Instituto M. Según el curso normal de los acontecimientos, después de la secundaria, yo y él no nos habríamos visto nunca más. Pero ahora, estaba corriendo detrás de David, agotada como un perro. No puedo más, necesito descansar un momento. Después de forzarme a terminar los 800 metros, estaba sin aliento. Le hice una señal a David y me detuve lentamente. David se acercó a mí, sin apenas jadeo, no pensaba que lo que la profesora decía era verdad. Yo le miré sorprendida. ¿Qué dijo la profesora? David se apoyó en la barandilla y me miró riendo, que eres pésima en deportes y que bajas la media de la clase. Yo tampoco quiero ser así, ¡ay! David vio que no decía nada y miró su reloj, 5 minutos y 13 segundos. No te pido que hagas la marca máxima, pero si quieres sacar una buena nota,
Tienes que llegar a los 4 minutos. 4 minutos. Me resultaría más fácil morir. Ah. David vio que tenía mala cara y me dio una palmada en el hombro. Vamos poco a poco. No te preocupes, yo no soy un tipo que te empuje demasiado. Descansa un momento y luego seguimos con el salto con cuerda y el salto de longitud. Yo quería llorar. En mi vida anterior, estaba trabajando hasta altas horas de la noche, y en esta vida, tengo que hacer entrenamiento físico. ¿Qué he hecho para merecer esto, Dios? Por fin, terminó el entrenamiento y estaba muriendo de hambre. Volví a la calle como un zombi. Pero me sorprendí al ver que la calle estaba muy animada. Aunque era hora de cenar, había gente en cada puerta mirando afuera. Me acerqué más y vi que un hombre estaba yendo de puerta en puerta, gritando, «La fábrica de madera va a cerrar. La fábrica de madera nos debe dinero y no tiene conciencia». Los vecinos estaban hablando entre sí, pero nadie le respondía. Isabel y Javier estaban también en la puerta de casa, viéndolo. Cuando me vieron, me llevaron rápidamente adentro. «Vamos, vamos a comer. No le hagas caso a este loco». Isabel fue a la cocina a traer la comida, murmurando, «Este loco ha estado gritando desde la tarde hasta la noche. No se cansa». Sí, un loco. Esa era la opinión de todos en la calle en ese momento. Pero en menos de medio año, todos se darían cuenta de que lo que decía era verdad. La fábrica de madera estaba en problemas. Yo no dije nada. Javier me sirvió una sopa y me preguntó, «¿Por qué has vuelto tan tarde hoy?». Le conté lo que había pasado por la noche y ambos se pusieron muy felices. Isabel estaba radiante, 5º lugar. «Ana, has mejorado mucho». Javier también estaba contento, la profesora tiene razón. Correr 800 metros es para entrenar la resistencia. A partir de ahora, tu madre te hará un pollo asado extra para que te des fuerzas. Yo no podía sonreír. Solo suspiré y seguí comiendo. Mientras tanto, el hombre en la calle seguía gritando, «La fábrica de madera está a punto de cerrar. Devuelve el dinero que debes». Javier se levantó rápidamente y cerró todas las ventanas. Yo me levanté de repente. «Papá, ¿te has preguntado qué pasaría si este loco tiene razón?». Después de cenar, me fui a mi cuarto y seguí escuchando. Isabel y Javier hablaron en voz baja durante un rato. Escuché que Javier sugirió ir a aprender a conducir camiones para estar preparado. Me tranquilizó y seguí estudiando. En este examen, mis materias débiles seguían siendo matemáticas y química. Me concentré y empecé a trabajar en estas dos materias. Gracias a haber vivido más de una década más, tenía una ventaja. Entendía mejor los conceptos y estudiaba de manera más sistemática y dirigida. En los siguientes exámenes, mi posición en la clase subió gradualmente. Pasé del 5º al 4º y luego al 2º lugar. Después de la escuela, iba sin falta con David a correr. Poco a poco, incluso conseguí correr los 800 metros en menos de 4 minutos. Al día siguiente de superar la marca de los 4 minutos, le llevé a David un sándwich de panecillo con verduras hecho por Isabel. Al principio, David estaba orgulloso y me miró con desdén. «¿Quieres sobornarme? No voy a ser más blando contigo en los 800 metros». Pero en poco tiempo, se dio por vencido. Se rascó la nariz, un poco avergonzado. «Ana, ¿podrías traerme otro mañana?». El tiempo pasó rápidamente y llegó mayo. Primero fue el examen físico de admisión al instituto. Aunque no saqué la máxima puntuación, conseguí una buena nota en los 800 metros. El total era de 50 puntos y yo saqué 48. Casi lloré de alegría. «Monitor, gracias a ti». David asintió con satisfacción. «De nada. Solo tráeme desayuno mañana». Yo. Un mes después, con el sonido de los grillos, llegó el examen de admisión al instituto. Para que yo estuviera en las mejores condiciones, Isabel no abrió el puesto de comida durante 2 días. Ella y Javier se turnaban para cuidar de mí. El día que salí del examen, el cielo estaba despejado. Los estudiantes que acababan de terminar el examen se abalanzaban hacia la salida. En la multitud, vi de inmediato a Isabel y Javier esperándome en la entrada. Javier, por primera vez, me compró un ramo de flores. Isabel me abrazó y los dos me llevaron fuera de la multitud. Ella me decía lo que me había preparado para comer, sin preguntarme cómo había ido el examen. Yo pregunté curiosa, ¿no quieren saber cómo ha ido el examen? Isabel no se volvió, el examen ya está hecho. ¿Qué sentido tiene preguntar? Javier asintió, sí, ¿va a sumar puntos o a servir de comida? Era el principio del verano y hacía mucho calor.
Ellos caminaban delante de mí, con la ropa empapada de sudor. Parecía que habían estado esperando mucho tiempo. De repente, me sentí afortunada. En mi vida anterior, nadie me esperaba fuera del examen. Javier fue a la cárcel a principios de junio. Isabel estaba desesperada y lloraba en secreto muchas noches. De repente, me dio un nudo en la garganta y las figuras de ellos se volvieron borrosas. Parece que realmente he cambiado muchas cosas. El negocio de Isabel iba cada vez mejor. Empezó a trabajar de sol a sol, saliendo antes del amanecer y volviendo a casa a las 11 o 12 de la noche. Yo y Javier nos habíamos acostumbrado a su ausencia. Pero un día, volvió a casa antes de anochecer. Isabel estaba cocinando en la cocina y yo la estaba molestando. Javier también estaba curioso. ¿Por qué has vuelto tan temprano hoy? Isabel estaba cortando verduras y suspiró. El dueño del puesto en el mercado quiere subir el precio. Antes era 100 euros al mes, ahora quiere subirlo a 200. Se ha duplicado. Javier estaba confundido. ¿Por qué de repente sube el precio? Isabel frunció el ceño, quizás porque ve que mi negocio va bien. A los demás no les sube el precio, solo al mío. El señor Luis dice que mi puesto es un lugar privilegiado y que debe pagar más. Javier se enojó. Están abusando de que somos buenas personas y subiendo el precio a voluntad. Yo voy a hablar con ellos. El señor Luis realmente se estaba abusando de Isabel. Isabel tenía el puesto abierto desde temprano hasta tarde y le había dado muchos regalos al señor Luis, en nombre de que él se preocupaba por el mercado. Solo yo sé que le ha dado 200 o 300 euros. Además, el señor Luis venía a comer a menudo a su puesto y nunca le cobró. Viendo que Javier se estaba poniendo los zapatos para salir, corrí y lo detuve. Papá, no te enfades. Mamá, ¿por qué no dejas el puesto en el mercado? Busquemos un lugar adecuado y alquilemos un local. Isabel había ganado bastante dinero en estos últimos meses. Después de calcular, tenían 4 o 5 mil euros. El alquiler de un local era de al menos 300 euros al mes. Aunque Isabel se sentía un poco triste por dejar el puesto en el mercado, calculó que era más rentable alquilar un buen local. Mientras ellos buscaban un local, salieron los resultados del examen de admisión al instituto. Yo había entrado en el Instituto M. Isabel no dudó y alquiló un local enfrente del Instituto M, con un alquiler de 350 euros al mes. Yo estuve encantada. Porque enfrente del Instituto M había un terreno donde se construiría un hospital en el segundo semestre. Con la habilidad culinaria de Isabel, seguramente tendría muchos clientes. Después de una cena feliz en familia, Isabel me preguntó extrañada, Ana, ¿por qué no sales con tus amigas? Veo que las chicas de la calle van al cine con sus amigas. Yo hice un gesto misterioso con el dedo y me fui a mi cuarto. Fuera, Javier seguía preguntando, ¿qué está haciendo Ana últimamente? Siempre está tan enigmática. Isabel estaba recogiendo los platos de la mesa y sonrió. Ana tiene su propia idea. Déjala hacer. Volví a mi mesa de estudio y abrí el libro de lengua. Dentro había una carta de encargo de una revista de Pekín. Después del examen de admisión al instituto, había empezado a enviar mis escritos a la revista. Había enviado 3 artículos y todos habían sido aceptados y elogiados. Esta vez, me habían escrito para pedirme un artículo largo. Al empezar el instituto, yo y David estábamos en la clase de élite del Instituto M, sentados uno detrás del otro. En la clase de élite, David ya no era el primero. Incluso estaba entre los últimos, al igual que yo, sentados en las últimas filas. En el primer examen simulado después del inicio del curso, los 10 primeros lugares eran de los hijos de familias ricas y con influencia. Después de la escuela, o vivían cerca o les venía a recoger en coche. Yo y David éramos los únicos que iban y veníamos en bicicleta. Aunque nadie lo decía, los demás nos miraban con una especie de compasión. Yo pensé que era ridículo, ¿qué tienen que sentir compasión por nosotros? No saben lo divertido que es ir en bicicleta. David estaba a mi lado en la bicicleta y asintió sonriendo, sí. Después, se volvió y me miró seriamente. Ana, ¿tienes confianza en superar a todos ellos? Yo lo miré sin pensar. En los ojos de David había una claridad y una franqueza. Con el sol poniente, el joven de camisa blanca estaba sonriendo al viento. Yo, sin saber por qué, también sonreí, vamos a vencerlos todos. Antes del día de la independencia, sucedió algo importante. La fábrica de madera ya no podía pagar los salarios. Animaron a los trabajadores a sacar materiales de la fábrica y a venderlos por su cuenta. Javier no dudó y contactó con 2 antiguos compañeros de trabajo.
Alquilaron una furgoneta y se fueron al sur, a Guangzhou, con algunos modelos de madera. Por otro lado, la fábrica anunció una nueva política. El barrio donde los trabajadores de la fábrica vivían iba a ser demolido. Los trabajadores podían elegir entre recibir dinero o una casa. Si elegían el dinero, recibirían una compensación según el área de su casa. Nuestra casa valdría alrededor de 21.000 euros. Si elegían la casa, la fábrica les daría una indemnización mensual y ellos tendrían que alquilar una casa fuera. Después de que se construyeran los apartamentos, se les daría una casa. En realidad, era obvio que era más rentable elegir la casa. Así que la última vez que tuvieron que tomar esta decisión, Isabel no dudó y eligió la casa. Pero cuando la casa llegó, Isabel se quedó desolada. Era un edificio de 10 pisos sin ascensor. Nuestra casa estaba en el 10º piso. Era muy incómodo vivir allí y difícil de vender. Nuestra familia de 3 personas tenía que subir y bajar 40 pisos todos los días. Lo hicimos durante 20 años. Esta vez, cuando llegó el momento de decidir, agarré la mano de Isabel y dije sin dudar, mamá, elegimos el dinero. Bajo la mirada de incomprensión de los vecinos, Isabel recibió 21.000 euros de compensación. El día que recibió el dinero, Isabel me llevó a ver casas. Después de buscar durante 15 días, finalmente eligieron un apartamento en la zona Nueva Económica. La zona Nueva Económica era una zona recién creada este año. Todos decían que tardaría 10 o 20 años en desarrollarse. Pero en realidad, en solo 5 años, el precio de las casas en la zona Nueva Económica subiría rápidamente y se convertiría en una zona de lujo. El día que Isabel firmó el contrato, solo le quedaban 3.000 euros en el bolsillo. Después de pagar el alquiler y el capital para el negocio del próximo año, solo tenía 200 euros de dinero disponible. Justo cuando mi madre y yo estábamos pensando en cenar un plato de fideos, Javier volvió. Y traía una buena noticia. Una empresa de Guangzhou había visto los modelos de madera que Javier y sus compañeros habían llevado. Después de evaluarlos durante 15 días en comparación con la madera de otros proveedores locales, decidieron comprar la madera de la fábrica. Les dieron un anticipo de 5.000 euros y pedían un pedido de 50.000 euros. Javier y sus compañeros calcularon que este viaje les daría una ganancia de 15.000 euros. Dividido entre ellos, cada uno recibiría 5.000 euros. Javier estaba agotado y más moreno, pero no podía ocultar su alegría. Anunció de inmediato una decisión: si la fábrica de madera realmente cerrara, él se iría al sur a trabajar como conductor de camiones. Javier tomó la mano de Isabel: voy a hacer entregas. Podré dar más seguridad a nuestra familia. ¿Cómo se dice? No pongas todos los huevos en la misma cesta. Isabel estaba un poco preocupada por él, pero admitió que tenía razón. Hizo un gesto y dijo: vamos a mudarnos. El día en que nos mudamos a la nueva casa era el día del invierno. También salieron los resultados del examen de mitad de curso del primer año de instituto. David estaba en 9º lugar y yo en 10º. Aunque apenas estábamos dentro de los 10 primeros de la clase, al menos habíamos ganado algo de honor. Isabel hizo unos dumplings y toda la familia se reunió en la nueva casa, abrigada y feliz. Con solo un mes más para terminar el año, Javier estaba sentado en la ventana de la nueva casa, reflexionando: parece que este año nuestras vidas han ido cada vez mejor. Isabel le dio una taza de té: sí. Tenemos un local para el negocio, una nueva casa y Ana ha entrado en una clase de élite. Todo parece un sueño. Los dos estaban sentados en la ventana, tomando té y hablando. Hablaron de la situación actual de la fábrica de madera, del negocio de Isabel y de las experiencias en el sur. Esa noche, yo estaba tumbada en mi cama suave en mi nuevo cuarto y dormí muy bien. ¡Qué bien! Quisiera quedarme en 1998 durante otros 10 años. Poco a poco, me quedé dormida. En el sueño, recordé muchas cosas. Recordé el día en que Javier salió de la cárcel, con la espalda encorvada y los ojos avergonzados. Recordé a Isabel buscando trabajo en el mercado, sin éxito, y volviendo a casa con los ojos rojos de llorar, pero tratando de sonreír. También recordé mis 3 años en el instituto normal, siendo muy precavida pero aún así siendo aislada y acosada. Volvía al dormitorio y encontraba mi peine favorito roto y colocado debajo de mi almohada. Toda mi frustración se había guardado en secreto durante mucho tiempo. Ahora, finalmente, podía dejar fluir mis lágrimas en el sueño. Ya no tenía que tragármelas, podía llorar en voz alta. Mi sueño pareció durar mucho tiempo. Tan largo que me desperté en medio de la noche. Con la luz tenue de la luna, me quedé mirando el techo sin saber dónde estaba.
En el techo había un candelabro de cristal en estilo barroco. Bajo la luz de la luna, cada cristal brillaba. De repente, me di cuenta de que no estaba en mi casa. Traté de sentarme, pero alguien me abrazó y me envolvió en sus brazos. De inmediato, traté de liberarme, pero la sensación de ese abrazo era muy familiar. Junto con un aroma fresco y agradable, me envolvió por completo. ¿Por qué te has despertado? La voz era profunda y melódica, con un tono de cansancio recién despertado. Yo me esforcé para levantar la cabeza y ver la cara de la persona. Era David. Se sentó y encendió la lámpara. Ahora podía verlo mejor. Tenía unos 30 años, con un rostro bien definido. Me miraba con los ojos bajos, llenos de ternura y curiosidad. ¿Mañana no tienes una reunión de lectura de manuscritos? Yo me pellizqué fuertemente y sentí dolor. No era un sueño, el futuro había cambiado. Los recuerdos se apilaron y se reemplazaron por nuevos recuerdos. Isabel había abierto una cadena de restaurantes y ahora era la dueña de 10 locales. Javier se había dedicado al transporte de mercancías y había fundado una empresa de logística. Yo y David habíamos ido a estudiar a la capital y nos habíamos casado después de la universidad. Mi novela había vendido los derechos de adaptación para una película. Me quedé boquiabierta y no escuché cuando David me llamó. David se rió y se apoyó en un brazo, acostado de lado y mirándome. ¿Has tenido una pesadilla? Yo lo miré y vi en sus ojos la estabilidad que yo había anhelado pero nunca había tenido. Me metí en sus brazos y dije con voz apagada, sí, una pesadilla muy larga. Pero luego sonreí, pero la pesadilla ha terminado. Ahora solo quedan sueños bonitos.